Ok, soy consciente de que no tengo algo que ver con esto, pero de todos modos quería hablar de esto. Si soy sincero, opino que @countryboyslatam 2332 solo es un random de internet que le gusta pelear innecesariamente con la gente de internet por motivos que en general no tienen nada de malo. Un ejemplo perfecto, y de los pocos que yo conozco, sería el de @lor_vietnam, ya que según lo que entendí, Latam lo llego a odiar por un shit, cosa que me parece ridícula y poco válida, aparte que por algún motivo, que yo no sé, ahí ustedes me dirán, parece que le encanta pelearse 24/7 con @esjantonium156. Opino que Latam podría mejorar si es que no lo ha hecho aún, y también evitar seguir con más peleas innecesarias que al final no llegan a nada, y bueno, por ahora esa es mi opinión sobre el tema de Latam, y ya XD. Hola a todos. Hoy les hablo con una mezcla de enojo y con muchas ganas de aclarar un tema que se ha vuelto súper complicado y, la verdad, muy dañino. Me refiero al escándalo reciente que armó Venezuela Ball. Con sus rollos y sus mentiras sobre lo que pienso y hago, me ha obligado a tomarme el tiempo de explicar cada detalle. No puedo evitar que esto me recuerde a otras cosas parecidas que me pasaron antes con CJ Antonio MS, cuya costumbre de simplificar todo y su falta de ganas de entender otros puntos de vista fueron la razón principal por la que nos distanciamos. Y en este ambiente tan enredado, también tengo que mencionar la actitud de Lord Vientam. Tanto Venezuela Ball como CJ Antonio MS y Lord Vientam se han empeñado en cambiar mis palabras sobre ciertos ships, esas parejas que hacen los fans, como el de UK Francia. Lo usan como una excusa barata para armar pleito y para regar historias que no son ciertas. Su forma tan rara de ver el mundo, que se ve clarito en sus vídeos, donde países como Rusia y China siempre quedan como los malos. Por ejemplo, en su serie de Georgia y Ucrania, Rusia es el villano, también ha creado un ambiente de tensión innecesaria, marcando una diferencia muy grande en la forma de pensar entre nosotros. Pero el punto más importante de mi mensaje hoy es desmentir las mentiras que Venezuela Ball ha soltado en su última publicación, y quiero dejar súper claro que, después de esta explicación tan detallada, esta será la última vez que me van a ver hablando de este problema. Considérenlo mi punto final en este tema, sin ninguna intención de seguir dándoles lata. Mis principios no son caprichos, creo que lo más inteligente es que cada quien siga su camino. Venezuela Ball ha querido hacer ver mi rechazo hacia los ships de UK/Francia y Canadá/Estados Unidos como un simple acto de odio o un capricho personal. Esta forma de ver las cosas no solo es tonta, sino que es totalmente deshonesta. Mi forma de pensar no nace de la nada ni de sentimientos sin base, sino de un análisis serio y bien pensado que parte de mis diferencias firmes con la manera de ver el mundo y las políticas que tradicionalmente han representado estas naciones. Mis creencias políticas, lo que sé de la historia a menudo difícil y complicada de estos países, y mi forma de entender las relaciones entre países son la base de mis dudas sobre cómo se representan estas uniones, incluso en la ficción. Reducir una postura que yo considero bien pensada a un simple odio a un dibujo es una manipulación. Busca desviar la atención de los argumentos importantes que he presentado y que muchos de ustedes ya conocen. Lo que hace Venezuela Ball se vuelve aún más extraño cuando usa un artículo viejo de mi sección de comunidad y lo saca de contexto. Presentarlo como algo que tiene que ver con la situación actual es una manipulación que casi es como dar información falsa a propósito. Esa publicación era parte de un problema completamente diferente, de hace mucho tiempo, y no tenía absolutamente nada que ver con la discusión sobre los chips ni con Venezuela Ball cuando se publicó. Usarla ahora, fuera de su contexto original, para tratar de mantener una historia falsa, es algo que no debería hacer alguien que busca un diálogo transparente y honesto. La verdad de nuestras conversaciones privadas, pero lo que me parece más grave es la descarada forma en que ha cambiado lo que hablamos en privado. Publiqué un comentario general, y quiero que entiendan que era general, sobre varios creadores de contenido de Country Valles cuyo estilo no me gustaba. Ese comentario, lo repito hasta el cansancio, no iba dirigido específicamente a él ni a ningún ship en particular. Después de eso, Venezuela Ball y yo hablamos por mensajes privados. En lugar de buscar una aclaración, de intentar entender mi punto de vista o, al menos, de expresar su desacuerdo de forma educada, él me dijo claramente que tenía la intención de empezar un nuevo problema.
A pesar de que le pedí una y otra vez que lo pensara bien, asegurándole que mi objetivo principal era evitar problemas innecesarios, él prefirió no hacerme caso y siguió con su plan, mostrando que le gusta mucho el enfrentamiento y que no quiere dialogar con respeto mutuo. Y sí, no lo escondo, en un momento de enojo por su actitud provocadora, le mandé un mensaje advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de sus actos. En mi cabeza, era el último intento para sacarlo de un camino que solo podía llevar a un problema innecesario. Desafortunadamente, mi advertencia no sirvió. La acusación más escandalosa y, permítanme decirlo con la mayor firmeza posible, completamente falsa, es la de que mis seguidores supuestamente le estaban enviando ate, que entiendo que es acoso o ataques, y que eso se había vuelto algo parecido a un chantaje. Esto no es más que una mentira burda. Una táctica para hacerse la víctima y desviar la atención de lo débiles que son sus argumentos. Yo mismo, para saber la verdad, me tomé el tiempo y la molestia de revisar con mucho cuidado los comentarios en su canal, y no encontré absolutamente ninguna prueba que apoyara su grave acusación. Es más, con la verdadera intención de aclarar cualquier duda y evitar futuros malos entendidos, le sugerí de forma anticipada que tomara medidas sencillas, como bloquear cualquier comentario que considerara inapropiado o que pudiera ser ofensivo. Esta acusación de chantaje es una maniobra despreciable para intentar manipular a la gente, presentándose como víctima cuando la verdad es que lo que dice no tiene ninguna base. Mis razones van más allá de un ship. Volviendo al centro del asunto, a los ships de UK/Francia y Canadá/Estados Unidos, necesito aclarar que mi postura no es una reacción impulsiva ni sin razón. Mi disgusto hacia estos ships es una opinión bien construida sobre un análisis profundo de la historia, la política y la forma de ver el mundo que representan estas uniones, incluso en la ficción. Se trata de un tema de principios fundamentales y de mi forma particular de interpretar ciertas representaciones simbólicas. Reducir una postura que considero intelectualmente válida a un simple odio no solo es simplificar mucho lo que pienso, sino también esconder a propósito la base de argumentos y razones que la sostienen. Esta misma costumbre de simplificar y de no aceptar una crítica que no se ajusta a sus propias ideas fue muy notable en mis conversaciones con CJ Antonio Ms. Y, al igual que Lord Vientam, cuya forma de ver el mundo ya conocida se ve en su contenido, como su mencionada serie de Georgia y Ucrania, también parece actuar a través de una visión ideológica que influye en cómo ve mis opiniones. Y quiero que esto quede absolutamente claro. Mi crítica a la forma en que Lord Vientam presenta constantemente a Rusia y China en su blog, como se ve en su serie de Georgia y Ucrania donde Rusia es claramente el malo, no me convierte de ninguna manera en alguien que apoya a Rusia. Para nada. Lo que me parece muy problemático, y sí, hipócrita, es la fuerte costumbre de juzgar con mucha dureza las acciones y los crímenes de Rusia y China, mientras se minimizan, se restan importancia o incluso se justifican los muchos crímenes que Estados Unidos y sus aliados han cometido a lo largo de siglos de historia. El hecho de que pidan disculpas años después no borra las atrocidades que hicieron y las cicatrices profundas que dejaron en muchísimos pueblos. Estos países, a los que algunos defienden con mucha pasión, admiten solo algunos de sus crímenes, pero a menudo defienden acciones que, desde mi punto de vista, no tienen defensa. Recuerdo muy bien mi discusión con CJ Antonio Ms., a quien desafié a darme una lista completa de los crímenes cometidos por Estados Unidos. Su respuesta se limitó a la invasión de Irak, pasando por alto, con una increíble falta de vergüenza, eventos tan grandes como el uso de las bombas atómicas en civiles, las incontables masacres a soldados estadounidenses en Vietnam, y una larga lista de intervenciones y desestabilizaciones en varias partes del mundo. Y esto lo digo yo mismo, siendo alguien que, por mi cultura y política, me siento más identificado con los valores occidentales. Sin embargo, mi afinidad no me impide ver la realidad histórica. Reconozco, y me parece muy importante hacerlo, la gran y dolorosa lista de crímenes que tanto Estados Unidos como sus aliados europeos han cometido a lo largo de la historia. Juzgar con dureza las acciones de unos mientras se ignora lo que hacen otros me parece una gran contradicción moral. La verdad de mis distanciamientos y para que quede claro que mis diferencias con CJ Antonio Ms. y Lord Vientam nunca fueron por sus ships de Francia y Reino Unido, y para que nadie piense que ahora estoy poniendo excusas, les quiero recordar que mis dos últimos problemas importantes con CJ Antonio Ms. no tuvieron nada que ver con ships. Nuestra penúltima discusión surgió porque él insistía en que Francia era como una madre simbólica de Estados Unidos, algo que causó bastante polémica. Y la más reciente fue por su firme creencia de que Estados Unidos es un imperio.
De hecho, después de esta última discusión sobre si Estados Unidos era un imperio, él intentó disculparse conmigo, pero yo todavía estaba muy molesto por las acusaciones que él me había hecho. Es verdad que le dejé unos comentarios un poco agresivos, pero incluso le dije que lo dejara así y que no siguiera pidiéndome la paz, pero él no entendió y, en su lugar, empezamos otra discusión. Como pueden ver, las diferencias son de fondo, de cosas importantes, y no son simples preferencias de chips. De hecho, unos 2 meses antes de que empezara el problema con CJ Antonio MS, tuve una conversación con Lord Vientam, creo que sobre chips, en la que él me dijo que consideraba mi chip de Francia y Estados Unidos como su favorito. En ese momento, ese comentario me gustó y fortaleció nuestra amistad. Si de verdad hubiera sentido un odio sin razón hacia ellos por un simple chip, como ahora intentan insinuar, jamás habría sido amigo de ellos en primer lugar. Es más, si ese hubiera sido el verdadero motivo, nuestros problemas habrían surgido mucho antes, pero no fue así. Nuestra amistad se hizo más fuerte a pesar de sus preferencias de chips. Las verdaderas razones por las que me alejé de ambos fueron por desacuerdos mucho más profundos. Su defensa continua de los actos de Estados Unidos y sus aliados, como el Reino Unido, incluso ante crímenes y atrocidades históricas. Su costumbre de minimizar estos actos. Y su clara tendencia a juzgar severamente a países como Rusia y China, presentándolos solo como los malos en sus vídeos, mientras le restaban importancia a lo que hacían los países que ellos apoyan. Un ejemplo clarísimo y doloroso de esto fue nuestra discusión sobre la invasión del Reino Unido a las Malvinas, momento en el que nuestras ideas irreconciliables hicieron que nuestra amistad se rompiera. Mis discusiones con CJ Antonio MS y Lord Vientam siempre fueron sobre estas diferencias esenciales respecto a la historia y la justicia, y no sobre algo tan trivial como un chip. Basta de hacerse la víctima. Precisamente sobre CJ Antonio MS, estoy viendo esta nueva publicación donde se pone en el papel de defensor de la libertad para opinar y gustar lo que quiera, acusando a otros de oprimir. Siento una ironía tremenda cuando recuerdo que fue justamente su cero tolerancia ante una opinión diferente sobre un simple chip, llevándolo incluso a justificar invasiones y a menospreciar crímenes contra la humanidad, lo que arruinó nuestra relación. El que ahora se haga a la víctima, presentándose como un mártir de la libertad de expresión atacado por mis gustos, es repetir un patrón de comportamiento que ya he visto. La verdad es que nuestras diferencias siempre fueron más allá de algo tan superficial como un chip, y su incapacidad para reconocer la profundidad de esas diferencias es, cuando menos, decepcionante. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el tema de las publicaciones que Venezuela Ball, de forma inexplicable, mantuvo activas en la sección de su comunidad después de un problema anterior. Mantener esas publicaciones activas solo sirvió para aumentar las tensiones que ya existían y para mantener vivo un conflicto que no tenía ningún sentido. Su constante negación a aceptar responsabilidad por lo que comparte en su propio foro y el que después se haga a la víctima en este nuevo capítulo, acusándome falsamente de lo que hacen mis seguidores y cambiando el sentido de mis propias publicaciones en mi comunidad, que eran, lo repito, una advertencia general sobre el respeto y una aclaración de mi forma de ver las cosas en otro momento, me recuerdan de forma preocupante las actitudes dañinas que en su momento me obligaron a alejarme de otros artistas que preferían el conflicto antes que dialogar de forma constructiva. Mi punto final y el futuro, por lo tanto, Venezuela Ball, CJ Antonio MS y Lord Vientam, les he presentado en detalle la verdad de lo que pasó. He aclarado mis motivos y he negado rotundamente sus acusaciones falsas. Esta será mi última declaración directa sobre este tema. No quiero seguir alimentando esta polémica y quiero que este tema se apague de aquí en adelante, permitiéndonos a todos seguir nuestros caminos por separado. Sin embargo, la advertencia que les di antes sigue en pie. Cualquier intento futuro de provocación, difamación o de cambiar la verdad tendrá consecuencias. Un nuevo capítulo con ustedes y ahora, hablando a mi increíble audiencia. Sé que la mayoría de ustedes han estado esperando pacientemente el regreso de The Country Valles Latam, de esa época dorada que tanto disfrutamos. Les prometo que ese espíritu está regresando. Voy a dejar estas peleas atrás y a concentrar mi energía en lo que de verdad importa. Crear contenido de calidad para ustedes. Para empezar, quiero recordarles que pronto tendrán los 5 vídeos que prometí para la primera parte de junio. Estoy trabajando duro en ellos y estoy seguro de que les van a encantar. Además, quiero que sepan que estoy dejando atrás definitivamente estas peleas. Mi enfoque ahora está en recuperar la esencia que tanto les gustaba de mi canal. Prepárense para un nuevo capítulo lleno de esa creatividad y ese humor que nos conectaron desde la primera vez.
Muchísimas gracias por su paciencia y su apoyo incondicional. Con ustedes, vamos a dejar este capítulo atrás y a construir un futuro lleno de contenido fantástico. Nos vemos pronto.